No esperaba hablar de esto otra vez, pero el mundo es pequeño, supongo. La verdad es que este video no estaba planeado, digamos que estaba ocupado con otros temas de mi vida y proyectos externos. La última cosa que esperaba era volver a tocar este tema, pero veo que por cómo van las cosas era inevitable no volver aquí. Se preguntarán ahora mismo. Pero si no querías volver aquí, ¿por qué haces este video? Y eso es lo que explicaré ahora. Verán, el tema que ya estaba muerto, en realidad revivió hace apenas el anterior mes. La verdad, cuando me informaron cómo fueron las cosas, pensé que no sería algo tan extenso, y bueno. Si estoy haciendo este video no es por precisamente cosas no tan graves. Con decirles que ese video chistoso de mi funa fue bombardeado con mensajes de que las cosas se pusieron más culeras desde que me fui, fue suficiente para que me metiera en esta madriguera de conejo. Como adelanto de lo que verán a continuación, solo les diré cómo pasamos de memes rancios a literalmente baneos injustos y reglas ilógicas. Que tranquilo, ¿no creen? Es una lástima que esto se irá tan rápido. Seamos directos, ¿está bien? Digamos que mi experiencia en el server de Tony fue una que empezó dentro de todo normal, no me extenderé mucho ya que el anterior video habla por sí solo digamos que desde ese momento yo me alejé considerablemente de ese server. Honestamente yo entendí que muchos problemas que tenían conmigo eran comprensibles, pero luego hubieron otros, que se notaba solo ellos veían lo malo. Pero como mi caso era solo uno, pues, paso desapercibido fácilmente, o eso fue hace no mucho. Digamos que con moderadores tan prepotentes y un líder tan ausente como el mismo Tony, las quejas no se harían esperar. De la nada lo que fue un momento de solo dos randoms se convirtió en un séquito de quejas que sobra decir, ni al staff le importaba ni mucho menos a Tony. Solo para que se hagan la idea, las cosas se fueron tan al diablo que Tony volvió el server privado. Ya me dirás tú que él ya será consciente si quiere matar ese lugar o no, pero las cosas lejos de calmarse solo empeoraron según los mismos testimonios. No se podía hacer absolutamente nada sin que el siempre fiel y lamebotas staff de Tony te corrigiera como si de crimen de guerra se tratara, y no me refiero a cosas fuertes, que ya veo al defensor número uno de ese lugar llegando a decir que seguro se lo buscaron. No, amiguito mío, literalmente solo por decir server muerto, ni siquiera en un sentido de cagarse en los muertos de alguien sino como en broma era razón suficiente para que todo el staff te amenace con baneo y darte sermones. De aquí no se hacen las cosas así, que es algo estúpido, y esto que dije lo entenderán más adelante. Creo que sobra decir que es absurdo banear y amenazar de baneo a alguien solo por decir server muerto, algo que de paso se vuelve más ilógico, si tomamos en cuenta que él mismo tenía un sticker que dice server muerto en su mismo chat, pero en fin, reglas ilógicas que solo en las cabezas de estos tipos tenían todo el sentido, que hablando más a profundidad del mismo, alguien le puede explicar a Tony o al staff que poner a niños menores como miembros de staff es una pésima idea, ¿verdad? O espero no ser el único que piensa que darle ese control a un chamaco no es bueno, pero conociendo cómo era el grupito a cargo del lugar, creo que hasta puedo decir que los mocosos eran mejor staff que el staff. Y para colmo, como si esta comedia involuntaria no fuera peor, en llamadas de reunión hasta les reclamaban a estos nenes del por qué no eran activos, y yo pienso que una persona normal con dos dedos de frente sabe que ellos seguro están en la escuela aprendiendo a multiplicar y más, no van a gastar todo su día en un lugar tan decadente como ese servidor. Vamos, poco les faltó para meter a un niño del kinder de 7 años como staff y cuando no sea activo por un día mentarle la madre, ya que para esta gente no es obvio que todo el mundo no tiene el mismo tiempo libre que ellos, pero allí los ves, sintiéndose papeadores y como gente madura por decirles a niños que hagan bien su trabajo. ¿Quién en su sano juicio espera que ellos hagan bien un trabajo como eso? Porque ellos claramente no. Y Tony ante todo esto, ¿qué hizo? Nada. Sí, qué sorpresa.
Pero lo que yo pienso de esto es que el mismo Tony sí era consciente de todo lo que pasaba acá, pero simplemente no le importaba, ya que en unas capturas él mismo es consciente del exceso de baneos por la palabra chistosa de Cerber muerto y en lugar de arreglar eso, solo dice. Sí, ya no banearán por decir eso, y a mi hijo no le busques lógica, solo no se hará y punto. Sí, literalmente solo eso, a Tony no le podía importar menos si los baneos eran malos o no, incluso si las advertencias de ban, que de eso hablo ahorita, eran estúpidas a Tony le podría valer menos, y esto es una prueba indirecta que Tony era plenamente consciente de todo el desastre que era el lugar, pero como buen líder se lo dejó todo al staff, el staff más ilógico y bobo que un server podía tener, ya que lo que les diré ahora hará que queden incluso más idiotas de lo que ya estaban. Y es que, estos tipos podían pasarse las horas y horas, diciendo qué cosas hacer y qué no hacer y dando sermones de cómo fue tu culpa y no la de ellos que te ganarás strikes. Es que estos sinvergüenzas solo eran activos cuando se trataba de Tony, si Tony se conectaba, automáticamente revivían para besar por donde caminaba, se quejan de que llamen Cerber muerto y amenazan de todas las formas posible, pero estos exagerados no hacían nada para revivirlo y solo cuando Tony aparecía recién volvían a la vida, ellos se jactan de que cuidan el lugar para que esté seguro pero su trabajo es deficiente. No solo se mueren sino que hablan como si de verdad ayudarán a que el lugar esté vivo, pero sobra decir, ¿cómo quieres que un server sea activo si tu prepotencia asusta a todos con el miedo de ser baneados permanentemente? Y quieren saber algo chistoso, un amigo mío llamado Citros, me dijo que estos güeyes perdonan ban si el baneado es amigo suyo. Es que más doble caras ya no podían ser, y este último punto que les acabo de contar es la prueba de todos los que les contaré ahora, y es que bajo la mascarita de querer tener un ambiente sano para todos, se esconde una de las tapaderas más grandes, y es que estos tipos podían banear si mandaban memes con insultos o un doble sentido, supuestamente para proteger a los niños del lugar, pero déjenme decirles que esto era solo basura, no solo era su excusa chiva para banear a quienes les cayeran mal, sino que, si se acuerdan de que les dije que estos idiotas perdonaban cosas si las hacían sus amigos, pues aquí esa regla se refleja más que nunca, ya que si esos memes subidos de tono los manda un amiguito suyo, allí se callan, no dicen nada, simplemente lo dejan allí, pero bueno no puedo esperar mucho de tipos amigos de Pantabón, un vato que fue engañado por su novia virtual que resultó ser vato y el muy idiota se doxxeó solito mandándole todo de él. Todo lo que dije tal vez para algunos tan grave no suena, pero solo quería que piensen seriamente en el trasfondo, se jactan de querer proteger a los niños de eso, pero ellos mismos son los que terminan perdonando a esas otras personas que mandan lo mismo. La idea de proteger a los más chicos no es mala, lo malo es que rompan ustedes mismos sus reglas a su conveniencia, esto solo demostrando lo patéticos que son detrás de esa pantalla, y es aún más estúpido de parte de Tony no tomar cartas en este asunto. Dios es tu server, procurar que mínimo sea seguro es lo que debes hacer, pero mira cómo está, con favoritismo de parte de todos, y mira Axel, es gracioso como mencionaste en un server que creaste que no manden esos memes o hagan chistes así porque ojones menor, pero tú eras staff y siempre mamabas con que eras mini dios, ¿no crees que para procurar esa seguridad, debiste actuar en el server de Tony? ¿A verdad? Estaban muy ocupados tú y los demás fingiendo demencia con esos mensajes, y no es por decirte mucho Axel, pero incluso si los otros staff como Romano Fox eran igual de mediocres, tú me preocupas, eres tan dependiente de ese lugar que fuiste con Valen a llorar con que tu vida ya no tenía sentido porque ya no eras mini dios, y cuando Tony te quitaba staff volvías a chillar con que era injusto. Claro, tú vendrás a hablar de ser justo cuando baneabas por cualquier pendejes, tú y los demás staff son la prueba de lo que pasa cuando le das un poco de poder a los más débiles emocional y mentalmente, eres tan poco individual que hasta yo que tengo mis problemas no baso todo con depender de internet para validarme, y tú Tony tampoco te salvas. No sé en qué cabeza cabe de verdad dejar que todos los que pasó allí está como si nada, dejar que les den estafa a niños fue una estupidez de tu parte, dejar que baneen por decir server muerto fue otra gran prueba de tu falta de comprensión de cómo es el internet, y dejar que tus staff doble
caras controlen todo fue la comedia involuntaria más grande que pudo existir. ¿De verdad no eras consciente o simplemente no te importaba en lo más mínimo que tu público la pasará bien? Que como otro gran chiste de comedia involuntaria, ¿por qué mejor no vemos los dibujos que hacían en Garficfon? Vamos, ustedes se abanderan de querer proteger a los pobres infantes de los enfermos que publican memes, ¿por qué no le echamos un ojito a esos dibujos, verdad? Seguro será emocionante. Claro, como no era esperable, dibujaban softporn de personajes animados, recordar que esto lo hacían en el server de Tony, y esto más el hecho de que baneaban por supuestamente no ser muy educados, quedan peor. Claro, si esto lo hacen ustedes no hay nada de malo, pero lo hacen otros, allí sí es cuestionables. Lo que más me da cosa de acá es que nuevamente dibujan en doble sentido a Carmen, un personaje que tanto ustedes, como Tony, eran conscientes de que es menor de edad y pero aquí los ves, dibujándola con tremendo ajegao, y luego decían que banearan por ser explícitos, y como no podía faltar, un dibujo de las Torres Hermanas, ¿verdad? Dicen que no deben ser edgys en el server, pero dibujan esto en un server donde se sabía habían menores. Que pasando de eso pasamos a ver los problemas que la gente le tiene a tu servercito, que te adelanto tuve que resumir muchas y otras tuvieron que quedar afuera o este video duraría 40 minutos. Yo la verdad, no creo tener mucho que decir, siento que mi caso a diferencia del resto es más común, pero da igual, testimonio es testimonio. Yo recuerdo como una vez me banearon por poner stickers de 2 torres en un meme que no me acuerdo bien, sobre las Torres Hermanas, ya sabes, para seguir el juego. La sorpresa fue grata cuando de la nada me dicen que fui baneado por eso. Esto antes me parece estúpido ya que era respuesta a un meme, ahora me parece incluso más idiota, teniendo en cuenta que estos tipos literalmente dibujaron las Torres Gemelas en un Garfic. Esto solo me hace preguntarme, ¿de verdad son tan idiotas? Si esto lo hace Tony o ellos es normal, lo hace un random ya es crimen de odio. La segunda vez fue con un bot mal hecho del server, la verdad hubo más problemas con ese bot. El punto es que por ese bot me banearon y tuve que pedir explicaciones. Si no hubiera sido amigo de Axel, es seguro que ni siquiera me dejarían volver. Usuario le pasó algo similar y ni siquiera regresó. Después de eso, ya no me conecté tanto al server, digamos que vi como este iba en picada, y como baneaban por lo del server muerto, no creo tener algo más que decir si soy sincero. Creo mis problemas empezaron no mucho después de que se pusieran como locos a banear por cualquier cosa. El hecho de que para ellos sea muy grave decir server muerto, es estúpido, pero ya ellos con ese pensamiento, lo cual también es curioso, teniendo en cuenta que nunca pusieron en las reglas no decir server muerto. Recuerdo una vez como es que estos huevones banearon a un güey solo por su descripción. Yo no sé con esa actitud que tenía allí. Lo único que sí me dijeron es que no le dieron ni oportunidad de cambiárselo y tampoco advirtieron de su ban. En fin, staff siendo staff, pero cuando mis peros con el server se pusieron grandes en el momento que Axel, uno de sus staff más irritantes, me empezó a usar de banco de nitro, el chabón era alto e insoportable, que quiero nitro, dame nitro, oye necesito nitro. El tipo no era ningún pobre ya que luego el desgraciado con su nitro se compraba efectos. El muy descarado se hacía llamar mi amigo, pero nada más lejos de la realidad. Cuando yo no le prestaba nitro el muy maldito me amenazaba con banearme. Yo en cierto punto pienso que lo decía de joda, pero conociendo que con él nunca se sabía si lo decía en serio o no, y que baneaban por cualquier cosa, si me dejaba la incertidumbre, al final me banearon, ya ni me acuerdo del porqué, pero fue por algo estúpido. De paso el vato siempre usaba de escudo a Tony, que él siempre le va a creer más a él o que él siempre se pone de su lado, y por cómo era Tony, sinceramente no me sorprendería que él caiga fácil en sus mentiras. El mío es rápido, eso creo. A mí me banearon por mi descripción, supuestamente, y esto fue después del ban. Era algo subido de tono lo que tenía como descripción. Supuestamente no querían que alguien la leyera porque había niños o no sé qué. Pero el pedo es que nunca me dejaron volver. Supuestamente fue por eso, pero jamás le dieron la oportunidad de cambiar mi descripción. Pero lo cagado fue que a un güey que era así amigo, le perdonaron esa descripción y creo que incluso por como me contaron amigos que estaban ahí, siguió con esa descripción hasta que se la cambió por su cuenta propia. Esto lo digo más ya que es otra prueba de lo controlado que era el lugar. A sus enemigos se lo perdonan pero a usuarios randoms no. Sin nada más que decir.
Mi nombre es Honor, y yo ya tenía de antemano mis problemas con el servidor. La primera vez que me banearon era la más comprensible. Fue por Román y Axel y fue debido a que supuestamente excedí el nivel de Aslami, pero Axel tuvo que aclarar eso o no sé. Pero la razón definitiva fue por usar el botkin, que era para spam. Yo lo estaba usando para ayudar y debido a eso Román me baneó. Aquí yo admito que si me pasó no mentiré en eso. Pero la segunda sí fue un problema que no entiendo. Este fue debido a Axel. Yo estaba en la ruleta y no sé por qué me terminó babeando. Supuestamente era porque si fallas 5 veces la ruleta te banean. Pero eso era mentira. Esa madre no estaba en las descripciones ni en las reglas. Casi que parece que se lo invento. No es por decir mucho. Pero nunca pude volver y el vato se hacía de rogar que sí. Sí o que no, en incluso a veces parecía que lo el Zaz baneaban solo por diversión y ya ellos veían como se lo encubrían a Tony, el cual parece siempre creía en ellos. Para ese lugar, ustedes son unos corruptos, doble caras y unos falsos. Ya sé que estas cositas se lo perdonaban a sus amigos. Adiós. Empecemos rápido. El staff de ese lugar no dura nada, se enojaban por todo y recriminaban por todo, pero no sea que eso lo hagan ellos o un amigo suyo, que allí sí era humor, en especial Román y Fox, los cuales eran los más molestos. Parecía que se enojaban por todo, y el Fox ya tiene pinta de ir a los 30 en un server de pubertos y niños. Con el que más conflicto había era con Axel, el tipo siempre era un castroso, y una vez en otro server nos empezaron a shippear. A mí me valió verga, pero a él no. Me empezó a culpar de ese ship y demás, sin mencionar que el tipo siempre decía que no le molestaban, pero él era jode y jode con que era mi culpa ese ship, que le deba asco y demás. Amigo, es internet, a nadie le importa un diablo, y allí lo ves diciendo que no basa todo en internet, sin mencionar que ni Tony o ellos parecían hacer la diferencia de chistes y algo serio, personal, simplemente unos odiosos sin remedio. Esta última parte es algo que ya no se iba a poner, pero en visto a los que hiciste, debo decirte que eso sí fue cobarde. Iba a darte el beneficio de la duda, que ibas a arreglar ese lugar, mi querido Tony, pero no lo hiciste, lo borraste. En lugar de afrontar el hecho de arreglarlo, solo lo eliminaste. ¡Qué cobarde! Solo te diré que si creas otro, solo espero que no comentes los mismos errores, pero conociéndote a ti, es seguro que los repetirás. Por mi parte, creo que hice bien en alejarme de tu servidor. Lo poco bueno que puedo sacar es que conocí a amigos grandes como Gojato, y debido a eso me encontré con más personas que aprecio profundamente. Esto es un adiós a tu comunidad de mi parte, y un nuevo comienzo para mí, lejos de esto, lejos de ti. Siempre creí que sería malo y ahora sé que es verdad, porque tú eres tan bueno y no soy como tú. Diosito hoy y yo te adoro. Quisiera saber qué te hace pensar que especial soy. Si pudiera comenzar a hacer algo que esté bien para ti, cualquier cosa podría ser y podría aprender a amar. Cuando veo que actúas así, me pregunto cuándo voy